Entonces, esto aplicado como a un escenario importante, podemos ver que la actitud va a modificar la presión barométrica, por lo que va a disminuir la presión de oxígeno. Como compensación fisiológica, se disminuye la presión de CO2 mediante la hiperventilación para aumentar la presión de oxígeno. Esta hiperventilación en la altura va a funcionar como un mecanismo adaptativo fundamental. Entonces vamos a encontrar que en escenarios como en Bogotá va a haber menos presión barométrica y en la Sierra Nevada la presión extremadamente baja va a causar que haya hiperventilación compensatoria. Ahora, otra cosa muy importante en la fisiología es entender los volúmenes y las capacidades. Los volúmenes van a ser cantidades de aire que se van a encontrar y las capacidades van a ser sumas de esos volúmenes. Entonces, los importantes acá, los que les vamos a mencionar, va a ser el volumen corriente, que va a ser el aire que entra y sale en una respiración normal, y el volumen residual, que es el aire que se queda en los pulmones después de una aspiración máxima. Mientras que la capacidad residual funcional va a ser el aire que queda tras una aspiración normal, y la capacidad pulmonar total, que va a ser el volumen máximo que los pulmones pueden contener. Entonces, aplicando esto, ahora vamos a ver que entra otro concepto muy importante, que es el volumen minuto, que va a ser la multiplicación entre el volumen total y la frecuencia respiratoria, y la ventilación alveolar, que va a ser la diferencia entre el volumen total y la ventilación del espacio muerto por la frecuencia respiratoria. Digamos que el CO2 va a ser un gas que tiene alta difusión, por lo que su eliminación se da mientras haya ventilación alveolar. Es por eso que podemos decir que la ventilación alveolar va a ser inversamente proporcional a la presión de CO2. Si el volumen total disminuye, va a bajar la ventilación alveolar, va a aumentar la presión de CO2 y va a aparecer la hipercapnia. Entonces, hablando de la capacidad residual funcional, esta se define como el punto de equilibrio entre el retroceso elástico pulmonar y la expansión de la caja torácica, mientras que el volumen de cierre va a ser el volumen que se necesita para que las vías aéreas pequeñas no colapsen, en el que las vías aéreas colapsan, perdón. Entonces, hablando de la anatomía, para entender esto, los bronquiolos respiratorios no tienen cartílago y aparte son colapsables. Cuando el volumen disminuye, va a haber menos retroceso elástico y con ello se van a colapsar las vías aéreas. En situaciones normales, que es lo que se espera en un paciente sano, es que la capacidad residual funcional sea mayor que el volumen de cierre. Con ello no va a traer ningún problema ventilatorio. Mientras que en situaciones patológicas, el volumen de cierre va a ser mayor o igual a la capacidad, por lo que se van a cerrar las vías aéreas durante la respiración normal, van a aparecer zonas de shunt e incluso va a disminuir la oxigenación. ¿Qué factores favorecen estas situaciones? La obesidad, la edad, la anestesia, las cirugías abdominales, el dolor posoperatorio y la posición supina. Es por eso que esto se puede manejar con PEP, con CPAP, analgesia regional e incluso terapias respiratorias. Bueno, entonces ya hablamos un poco de ventilación. Vamos a pasar a hablar un poco de lo que vendría siendo la oxigenación. Vamos a empezar con las zonas de West. Las zonas de West básicamente describen cómo se distribuye el flujo sanguíneo en el pulmón dependiendo de la relación entre la presión alveolar, la presión arterial pulmonar y la presión venosa pulmonar. Entonces vamos a tener cuatro zonas. En la zona 1, la presión alveolar va a ser mayor que la presión arterial y la venosa pulmonar. Aquí lo que va a pasar es que el alveolo va a comprimir ese capilar, por lo que va a haber ventilación, pero no va a haber mucha perfusión. Esto va a corresponder a un espacio muerto fisiológico. Clínicamente, ¿cuándo lo podemos ver? Cuando hay hipovolemia o cuando tenemos una presión al final de la expiración elevada. En la zona 2, la presión arterial pulmonar va a superar la presión alveolar, pero la presión alveolar va a seguir siendo mayor que la presión venosa. El flujo va a depender de la diferencia de las presiones, como si fuera un efecto de cascada. En cuanto a la zona 3, es la zona ideal para el intercambio gaseoso. ¿Por qué? Porque tanto la presión arterial como la presión venosa pulmonar son mayores que la presión alveolar. Esto va a permitir una buena perfusión continua. Y finalmente la zona 4, que va a aparecer cuando aumenta la presión intersticial pulmonar, que se comprimen vasos extraalveolares y va a disminuir el flujo sanguíneo, como puede ocurrir en casos de edema pulmonar. Estas zonas son importantes porque durante la práctica anestésica o de ventilación de un paciente, la ventilación mecánica, la PIP y la hipovolemia pueden llegar a modificar la perfusión pulmonar y van a alterar este intercambio gaseoso. Ahora, hablando de edema pulmonar, vamos a entender un concepto que es el de dinámica transcapilar pulmonar. Entonces, la dinámica transcapilar pulmonar va a explicar cómo se mueve el líquido entre capilares pulmonares y el tejido pulmonar.
Esto va a mantener un pulmón seco para permitir un adecuado intercambio gaseoso. Esto se puede ver afectado por qué situaciones, cuando tenemos una sobrecarga de líquido, cuando tenemos una congestión pulmonar con este líquido, ya sea por falla cardíaca, aumento de presión venosa pulmonar, cuando hay un aumento de la permeabilidad capilar, cuando hay vasodilatación por la sepsis, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, en situaciones de inflamación, o cuando va a haber una presión negativa exagerada, como cuando tenemos una obstrucción de la vía aérea, ya sea un laringoespasmo, obstrucciones mecánicas u sí, otros tipos de obstrucciones. Entonces, estos factores desencadenantes van a generar una alteración en las fuerzas de Starling. ¿Esto que nos va a generar? Que haya una salida del líquido del capilar hacia el intersticio o hacia el alveolo. Esto nos va a generar unas consecuencias fisiopatológicas, como la disminución de la compliance pulmonar. Esto va a decirnos que el pulmón se vuelve más rígido, que vamos a necesitar más presión para ventilar este pulmón, una alteración de la ventilación, perfusión y aparición de shunt, es decir, que vamos a tener unos alveolos mal ventilados, pero que si están perfundidos, vamos a tener un shunt intrapulmonar. También puede ocurrir edema intersticial o edema alveolar. Esto va a generar un aumento de la distancia para la difusión de oxígeno y va a disminuir la compliance y nos va a alterar este intercambio gaseoso. También puede aparecer la hipoxemia perioperatoria, que ya hablaremos más adelante de esto, y vamos a tener un mayor riesgo de atelectasias, unos colapsos alveolares, especialmente bajo la anestesia general. Entonces, vamos a pasar a hablar de la extensibilidad pulmonar. La extensibilidad pulmonar o la compliance es básicamente qué tan fácil se nos va a expandir el pulmón cuando le aplicamos presión. Para esto podemos pensar en un globo. Hay unos globos que se van a extender muy fácil, que vamos a tener que darles muy poca presión, y hay otros que son rígidos y cuesta mucho inflarlos. Bueno, pues igual pasa con el pulmón. Cuando la compliance va a ser alta, una pequeña presión nos va a generar un gran volumen corriente, pero cuando la compliance disminuye, vamos a necesitar mucha más presión para lograr este mismo volumen, para lograr inflar este pulmón, que es lo mismo como si tuviéramos una compliance alta. Y esto es importante porque en la anestesia podemos tener múltiples situaciones que nos van a disminuir esta compliance, como viene siendo el edema pulmonar, el síndrome de dificultad respiratoria aguda, la obesidad, los neumoperitoneos y las atelectasias nos van a disminuir esta compliance. Pero aquí, en la distensibilidad dinámica y la distensibilidad estática, vamos a aplicar unos términos importantes. En cuanto a la distensibilidad dinámica, es que se divide el volumen corriente por el gradiente de presión pico de la vía aérea, y la distensibilidad del parénquima pulmonar nos va a dividir este volumen pulmonar por el gradiente de presión meseta o presión plató de la vía aérea. Pero aquí es un poco difícil de entender, ¿no? Entonces, la presión pico y la presión plató, vamos a hablar un poco más de ella. La presión pico, aquí podemos entenderlo mejor con este gráfico, que es de un monitor anestésico. La presión pico, que la vamos a ver arriba a la derecha, en grande, que dice 15, es la presión máxima durante la inspiración y nos va a reflejar tanto la resistencia de la vía aérea como la distensibilidad pulmonar. En cambio, la presión plató, que vemos al lado chiquitica, que dice 9, se va a medir sin flujo de aire. Este va a reflejar mejor la distensibilidad real del pulmón. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? Si tenemos un aumento solo de la presión pico, tenemos que pensar más en un problema de la vía aérea, de la transmisión de este aire, como si fuera un broncoespasmo, secreciones, o en caso de que tengamos un paciente intubado, ya sea en anestesia, en la sala de quirófano o en la ambulancia intubado, o en una situación de urgencia, podríamos tener un circuito obstruido, un tubo orotraqueal doblado. Entonces, si aumentan solo la presión pico, vamos a pensar en esto que les dije, que les acabo de decir. Pero si aumenta tanto la presión pico como la presión meseta o presión plató, vamos a pensar más en una disminución de la compliance, un problema del pulmón, como si fuera un edema pulmonar, una atelectasia, una neumonía. Y finalmente, todo esto
nos va a desembocar en uno de los problemas más importantes de la anestesia y nuestro problema en la fisiología respiratoria, la hipoxemia. Entonces, la hipoxemia va a ser la disminución de la oxigenación arterial, generalmente detectada por la caída de la saturación. Este abordaje de la hipoxemia debe ser sistemático. Lo primero que siempre debemos descartar es problemas del equipo. Si tenemos una FiO2 baja, no nos está dando una FiO2 buena. Si tenemos una desconexión de nuestro equipo, si tenemos una obstrucción o una mala posición o un mal posicionamiento del tubo orotraqueal o fallas en el suministro de oxígeno. Luego podríamos evaluar la ventilación. Entonces, en la hipoventilación nos va a disminuir la ventilación alveolar. Esto va a aumentar la presión de CO2 y va a disminuir nuestra oxigenación. Luego podríamos pensar en causas fisiológicas pulmonares, especialmente la disminución de lo que nos mencionó nuestra compañera al principio de la charla, la capacidad residual funcional. Esta capacidad residual funcional es una de las causas más frecuentes de la hipoxemia perioperatoria. La posición supina, la relajación muscular, las atelectasias nos van a disminuir esta capacidad residual funcional y nos van a favorecer el shunt y con ello una hipoxemia. Y hablando del shunt, que tendríamos ahí abajo, pues ya les hablamos durante toda la charla por el paso de sangre no oxigenada a la circulación arterial. Esto nos va a disminuir la oxigenación arterial. Y también nos habla de una vasoconstricción pulmonar hipóxica y de la disminución del gasto cardíaco, porque estos dos juntos o ambos, uno solo, nos van a empeorar el transporte y la distribución de oxígeno. Entonces, para resumirles en esta charla, durante la anestesia general o durante el abordaje de un paciente sedado que estemos ventilando, debemos entender cómo los cambios en la perfusión pulmonar, el movimiento de líquidos, la compliance o la dinámica y la ventilación nos pueden terminar alterando la oxigenación de un paciente. Y precisamente por esto, el monitoreo respiratorio y el análisis sistemático de los problemas que se nos vayan presentando van a ser fundamentales en nuestros campos de trabajo. Muchas gracias a todos. Muy bien a los dos expositores. Muchas gracias a todos los que están conectados. De verdad que es un tema importante y fundamental, ¿no? Lo que hablan, sobre todo en el perioperatorio. Desde la valoración preoperatoria utilizamos escalas para predecir en términos estadísticos a 30 días y a 90 días de las posibles o la probabilidad de que el paciente desarrolle alguna complicación pulmonar, porque estas están asociadas a aumento de la morbilidad y de la mortalidad del paciente, siendo una de ellas el ARIS-CAT2, que me va a categorizar a estos pacientes de la probabilidad del deterioro a nivel ventilatorio. Y hay que tener cada una de estas variables, lo que hablaba Nicolás es importante, ¿no? Entonces uno hace eh, una monitorización intraoperatorio de la oxigenación y la ventilación, puede esa producción o esa reducción del CO2 expirado que uno ve en el monitor, pueden suceder por dos cosas, lo hablaban y lo explicaron ustedes muy bien, ya sea por problema de la ventilación o de la perfusión, porque está relacionado con la relación ventilación-perfusión. Además de eso, también podemos ver componentes con lo relacionado a la distensibilidad, la elastancia, ¿no? Si el componente, el problema es de baja compliance o distensibilidad, o si el problema es de resistencia, ¿no? Entonces uno puede hacer algoritmos básicos. Si está esa de baja compliance, entonces podríamos uno mirar cuáles son esas patologías, si hay de pronto un edema pulmonar, lo que comentaba la compañera al inicio, si hay neumotora, distensibilidad, si la presión transpulmonar se incrementó porque el neumotora el neumoperitoneo durante el transoperatorio, el cirujano no tuvo la delicadeza de ajustarlo como debe ser, o
si está el paciente mal relajado. Entonces, todas esas cosas pueden impactar o si el tubo está sobre inserto, ¿no? Por otra cosa también es el diámetro del tubo y eso está relacionado también con la resistencia, ¿no? Entonces, ese delta de la presión inspirada con una presión plato normal, eso va a ser ese delta va a ser mayor de 10 y entonces se supone que ese paciente tiene el diagnóstico es una alteración en la resistencia y puede ser entonces que el tubo esté torcido, sobreinserto, se acodó el circuito, entonces eso nos puede ayudar a determinar cuál es la causa, ¿listo? En el, en el, en el WhatsApp le voy a compartir una aplicación que es útil cuando ustedes pueden utilizar, puede hacer algoritmo básico para decir realmente de dónde es el problema, ¿no? Si mi problema es de un pulmón rígido que no se deja deformar y volver a su estado original, ese es asociado a la distensibilidad, o si el problema es de resistencia. Entonces uno dice, inmediatamente va buscando la causa y la maneja en el perioperatorio, ¿listo? Entonces es muy importante la fisiología respiratoria en el perioperatorio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿O todo claro? Todo claro, doctor. Excelente. Entonces, ahí en el grupo le acabé de enviar una aplicación. ¿Listo? Se llama Bento, es muy básica, muy fácil de utilizar y hay unas tablas que te pueden ayudar a identificar cuál es el problema, cuáles son los valores de referencia. Es importante también ajustar los gases a la presión atmosférica. Recuerda que aquí en Bogotá estamos a 560 milímetros de mercurio versus en Riohacha, ¿no? Sabroso, allá en la playa, que son 760 y hay que jugar también con todas esas cosas. ¿Listo? Entonces, los felicito, están haciendo un gran trabajo. Mira, es la primera charla, hay 32 conectados. Entonces, el objetivo es que para la próxima subamos 10 más. Vamos a ir creciendo. Vamos a hacer un grupo fuerte. Están haciendo un trabajo muy, muy bueno. Hay que fortalecer, seguir con los procesos de investigación. Hay mucha gente que me ha escrito, pero estaba ocupado. Entonces, vuelve y escríbame, no me incomoda, no me fastidies que me escriban, sino que tenemos tantas cosas y se olvida. De pronto le han escrito de pronto a la doctora Sandra también, si se le olvidó, vuelve y escriba y nosotros estamos pendientes para integrarlos a los semilleros de investigación y que ustedes pueden ir adquiriendo esas habilidades de investigación que es fundamental tanto para el ejercicio de la medicina como también para su hoja de vida y posterior ingreso a la residencia. Entonces, eh, estoy muy orgulloso de ustedes, sigan adelante, los frutos se están viendo. Nico fue allá también a los seminarios de investigación, los acompañamos con la doctora Sandra, entonces, adelante, ¿listo? Hay aquí, tengo una pregunta sobre el grupo como tal. Sí, doctora Tatiana. Tatiana rotó por nosotros, ella egresada de acá, ¿cierto? Si no estoy mal, fue interna de nosotros. Tatiana, doctora Tatiana, claro que sí, ya hay un grupo de semillero, el cual mucha gente ya está trabajando en revisión sistemática, en un scoping review, otros están trabajando en una revisión sistemática, otros en cohorte. Hay gente que quiere participar. Esto es importante, no solamente las ganas, sino la persistencia. La disciplina vence el talento. Entonces, es un consejo para ustedes. Es difícil, no puedo decir que sea fácil, ¿no? Hay que gustarle la investigación. No todo el mundo le gusta, pero hay que tener disciplina. No es entrar por entrar, sino lograr la pieza literaria que es el producto final para poder publicarlo. Entonces sí, escríbeme, hay varios proyectos o si quieres también puedes escribirle a los coordinadores del CEF y con eso podemos ir integrándolo a cada uno de los proyectos que están en curso o que se van a iniciar. Muchas gracias. Listo, muy Igualmente bien. para todos, algunos no tendrán el contacto del profe Miro, entonces se pueden comunicar con cualquiera de los coordinadores, estamos para ayudarles lo que necesiten, de verdad. De Vamos a acuerdo, estar así muy es. pendientes. Bueno, muy bien. Entonces, felicidades a todos, felicitaciones. Y, y de verdad, muy, muy, muy contento con el proceso. Entonces, feliz noche y a descansar. Nos vemos en la próxima.
Chao, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias para todos. Muchas gracias.